Centro Cristiano Amigos. Abre tu Biblia conmigo, por favor, en la primera carta del apóstol Juan, la primera carta que escribiera el apóstol Juan a la iglesia de Jesucristo. Evidentemente, de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, 3 de estos se llaman evangelios sinópticos, que significa que un mismo acontecimiento de Jesucristo fue visto desde 3 perspectivas. De esa manera tenemos una percepción tridimensional de la vida de Jesucristo. Mientras en Mateo encontramos una descripción de algún milagro de Jesús, en Marcos la encontramos desde otra perspectiva, y en Lucas también. Sin embargo, el evangelio de Juan es un evangelio que se escribió posteriormente al resto de los evangelios, y principalmente, hagan conmigo, principalmente fue escrita para la iglesia cristiana. Juan, escribiendo el evangelio y escribiendo las cartas que escribiera Juan, fueron específicamente para la iglesia cristiana, que ya existía en este tiempo. Ya tenía cerca de 70, 80 años existiendo la iglesia cristiana, los que estábamos o los que habían decidido seguir a Jesucristo. Mientras que Mateo era más enfocado hacia los judíos, Marcos hacia los gentiles, los romanos, Lucas más hacia los gentiles, Juan es una epístola más universal. Entonces vamos a encontrar aquí una advertencia de parte del apóstol Juan a la iglesia cristiana. Capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice la palabra de Dios: hijitos, mira con cuánta ternura Juan escribe a la iglesia. Han llegado los últimos tiempos, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene. ¿Quién viene? El anticristo. Dice, así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Verso 19, subraye esta parte. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salieron? Vamos, ¿de dónde salieron? Pero no eran. O sea, quiero que digan conmigo, no todos los que están son. Y no todos los que son están. Parece trabalenguas, pero sabes, en la iglesia el día de hoy hay muchas personas que se congregan, pero no todos realmente confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Y mira lo que dice: ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Quiero que digan conmigo, no todos son de nosotros. Vamos, dilo con más ganas, como si quisieras estar en esta reunión de entre semana. No todos son de nosotros. Pues ya con tu vecino, ¿será de nosotros o no será de nosotros? Vele la cara, ¿tiene de un nosotros o no? Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Evidentemente, Juan, en su preocupación por la iglesia naciente, la iglesia creciente, la nueva iglesia que estaba surgiendo, estaba preocupado porque había muchos detractores, había mucha gente que evidentemente estaba en contra de la enseñanza, de la doctrina de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y peleaban y se contrapunteaban y trataban de enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas que desviaran el corazón de los nuevos creyentes de Jesucristo hacia otras cosas. Y déjame decirte que eso no es muy diferente al día de hoy. Tristemente tienes que saber que hoy en día corre por todo el mundo un montón de ideologías, un montón de pensamientos, un montón de creencias, un montón de doctrinas inclusive. Y la mayoría de la gente, por no tener un fundamento bíblico, por no estar cimentados en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina fácilmente lo puede desviar. Fácilmente lo puede llevar a creer en ovnis, por ejemplo, a creer en que pues puede decidir por sí mismo sobre su cuerpo, y a creer cosas que van fuera del orden natural, biológico y del orden establecido por Dios.
Y déjeme decirle que muchas personas, inclusive tomando la Biblia y distorsionando totalmente su contenido, porque yo no sé si usted sabe, pero ya hay muchos grupos que inclusive se han atrevido a tomar la Biblia y la han distorsionado totalmente. O sea, válgame, impresionante, pero hoy en día puedes encontrar Biblias que inclusive están a favor de un montón de ideologías. Y no quiero ser tan claro porque ahorita estamos en un tiempo muy difícil y por cualquier cosa te pueden amenazar. Yo no sé si tú sabes, pero están aprobando una ley, la famosa ley anti conversión, en donde si una persona viene a recibir consejería concerniente a su orientación sexual, entonces el psicólogo, el profesor, el sacerdote o el pastor que lo haga puede incurrir en una ley administrativa e inclusive puede ir a la cárcel. Tristemente se están aprobando ese tipo de leyes ridículas en donde al niño se le permite creer lo que él quiera cuando todavía no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Tristemente estamos en una sociedad en donde a lo bueno le llaman y a lo malo le llaman. Entonces, mi preocupación como pastor es que la iglesia de Jesucristo esté bien alimentada y bien fundamentada en la palabra de Dios. Y creo que no es una preocupación única de este pastor y de esta iglesia, es la preocupación de nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo seamos verdaderos discípulos de Jesucristo para que estemos cimentados correctamente en la fe, en la palabra de Dios. Y lo tengo que reiterar, tengo que ser muy reiterativo con esto, porque no se trata, amados, no se trata de seguir una religión, no se trata de tener los estatutos ni los preceptos de un grupo religioso. No se trata de creer solamente por lo que escucho que el pastor o el líder predica. No se trata de venir a una asamblea, a una congregación como esta, sentarme y escuchar un buen mensaje, un buen sermón y nada más. No, se trata de que tú y yo verdaderamente echemos raíces en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos que vivimos son tiempos muy peligrosos, en donde cualquier viento de doctrina, si no está cimentado en la roca que es Cristo, te puede derribar. Y eso sería una tragedia. Sería una tristeza que tú, pensando que estás en una religión verdadera, resulte que la religión que tenías era falsa. Entonces, no estamos aquí promoviendo ninguna religión. No te estoy hablando de religión, por favor. La Biblia no nos habla de religión solamente. Por supuesto que es un libro religioso o espiritual, por supuesto que sí. No le quitamos ese hecho, porque es palabra de Dios. Pero déjame decirte que más que hablar de religión, la palabra de Dios es precisamente eso, palabra de Dios. Es la dirección, la instrucción, el mandamiento y el consejo de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el apóstol Juan escribe esto a la iglesia universal diciendo: tengan cuidado de los anticristos. ¿Quién es un anticristo? ¿Quién es considerado un anticristo? No está hablando solamente del personaje que vendrá cuando la iglesia sea tomada y llevada al cielo, porque déjame decirte, según lo que he leído en la palabra de Dios, lo que yo creo, mi convicción, y si tú quieres mi religión, mi fe, yo creo que la iglesia será tomada, será llevada al cielo antes de que el anticristo se manifieste en la tierra. Habrá mucha gente que dice: no, la iglesia tendrá que pasar por la gran tribulación. Bueno, si tú quieres te quedas, yo me voy. ¿Cuántos se van con nosotros? La Biblia nos enseña. Yo lo puedo encontrar en 1 Tesalonicenses, lo puedo encontrar en Timoteo, lo puedo encontrar en muchas partes de la escritura, en donde nosotros somos del día y no tenemos nada que ver con las tinieblas. ¿Estás de acuerdo? En donde Jesucristo antes de que, imagínate, antes de que el anticristo le ponga las manos encima a la novia del cordero, el cordero va a sacar a su novia. ¿Estás conmigo? Entonces, pero de que vendrá el anticristo, vendrá. Pero Juan ya desde hace 2000 años habla y dice: hay muchos anticristos entre ustedes. ¿Y quién es un anticristo? Una persona que está totalmente en contra de Cristo, en contra de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario y en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Ese es un anticristo. Ahora, no sé si ya te diste cuenta que toda la sociedad está envuelta por este espíritu. Hoy hablarle de Dios a la gente, o sea, mira, es más fácil hablarles de ideología que hablarles de Cristo. ¿Cierto o no? Es más, nos llaman retrógrados. Nos llaman gente que no tenemos idea, cerebro, inteligencia. Pero déjame decirte algo, y con esto quiero ser muy respetuoso. Pero la iglesia
es la organización, es el movimiento más grande de personas en toda la tierra. No hay organización, no hay grupo, es más, no hay nación en todo el mundo que sea más grande que la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Si la iglesia fuera una ridiculez, hace muchos años hubiera desaparecido. Pero te tengo noticias: 2000 años después de que Cristo dio su vida por ella, la iglesia sigue presente, sigue vigente y seguimos haciendo la obra de Dios. Alguien que pueda exaltar y glorificar el nombre del Padre. Quiero resaltar lo siguiente. El apóstol Juan dice: estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces el tema de esta noche es: ni son todos los que están, ni están todos los que son. Ahora, te he estado hablando de la honra. ¿De qué te ha estado hablando el pastor? Vamos a continuar un poco sobre este tópico, ¿te parece? Vamos a continuar hablando un poco de la honra. Y bueno, en primer lugar, la gente en las iglesias, hay personas que vienen a la iglesia por muchas razones. Y yo quiero distinguir esta tarde por lo menos 4 tipos de personas que vienen a la iglesia. 4 tipos de personas o personalidades que vienen a la iglesia. El primer tipo de personas que normalmente encontramos en una iglesia, ponme atención acá, no te me distraigas, es la persona que viene con incredulidad. ¿Cómo viene? El incrédulo. Y no me refiero a la persona que venga por primera o segunda vez, porque déjame decirte que hay gente que viene por primera o segunda vez y con un corazón bien abierto, bien dispuesto para recibir la palabra de Dios. Tristemente hay gente que tiene 2, 3, 4, 5 años en la congregación y siguen siendo incrédulos. 1, 2, 3. Parece sorprendente. Y tal vez tú digas: bueno, en esta iglesia no pasa, pero sí pasa. Pudieras estar sentado al lado de uno de ellos. ¿Me sigues? ¿Por qué? Porque el hecho de venir a la iglesia no garantiza que tú y yo seamos hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo? El hecho de venir a la iglesia no garantiza que tú y yo tengamos una comunión con Dios. Ahora, ¿cuántos aquí reconocen que la hemos regado? ¿Cuántos reconocen que hemos pecado, que tenemos faltas? Porque mucha gente piensa y dice: no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es para gente santa. ¿No? ¿Quién te dijo eso? O sea, la iglesia es para los pecadores y los necesitados y los enfermos del alma y corazón. ¿Cuántos aquí estaban así? Y Cristo los encontró y los ha sanado y restaurado, y estamos en el proceso de sanidad y restauración. Porque déjame decirte, mientras estés en la tierra, todavía no eres un producto terminado. Mientras estés en esa tierra, sigues estando en el proceso de transformación. ¿Estás conmigo? Así que ni te agüites, ni te afanes, ni te preocupes porque todavía tienes faltas en tu carácter. Solamente deja que el Espíritu Santo trabaje en cada área de tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es más, háganle así conmigo. Así como de santo padre. Qué padre, porque yo pensé que aquí nada más venían los santos, los puros, los perfectos. No, no vienen. Obviamente hay gente que en su nivel espiritual y en su madurez han alcanzado cierto nivel espiritual y cierta madurez que se reconoce, pero amados, honestamente no todos. Entonces, número 1, primer tipo de personas son los incrédulos. Escucha, el incrédulo puede estar dentro del círculo de la iglesia. Es más, pudiera estar incluso dentro del círculo del pastor. 1, 2, 3. Sí. Pudiera reunirse con él todos los miércoles para desayunar. O pudiera estar trabajando con él toda la semana. O no sé. Pero el hecho de que estemos en la iglesia no garantiza nada, amados. ¿Por qué? Escucha. Porque el incrédulo es una persona que, aunque está en la iglesia, está en el círculo de la iglesia, está dentro de los grupos de hogar, está dentro de un ministerio, inclusive puede haberse ya inscrito al Congreso de Hombres. Y vaya, yo voy a dudar mucho si todavía no te has inscrito al Congreso de Hombres. Arrepiéntete, incrédulo. Pero escúchame, el incrédulo, aunque está en este grupo, José, no cree lo que se habla aquí y mucho menos le cree a las promesas de Dios. Tristemente, amados, hay gente que viene a la iglesia por religión, por tradición. Se cambiaron de la 14 y vienen a la 15 solamente. O sea, vienen porque se les hizo más padre.
Porque a lo mejor es que ya me aburría, ya no entendía. Aquí entiendo un poco mejor, el audio está mucho mejor. Además hay música. Está más chido aquí el cotorreo. Pero ¿sabes? Pero su corazón sigue igual de incrédulo. Y escucha, ponme atención. Porque la primer característica, Martín, de un incrédulo es la falta de honra. ¿La falta de qué? Mira lo que dice la Biblia. Te lo leí el domingo, ¿recuerdas? Verso 6, capítulo 6, versos 4 al 6. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Escúchame bien, la falta de honra impide que tú recibas milagros. Ya lo vimos la semana pasada. Ahora, número 2, ponme atención acá. La falta de honra en tu vida hacia Dios impide que recibas revelación de lo que Dios quiere hacer a tu vida. La falta de honra pone un velo en tus ojos que te impide ver lo que Dios te está hablando. Como no crees la palabra, como no crees las promesas, como no crees lo que está escrito, entonces tu falta de reconocimiento de Dios impide que tú veas lo que Dios está prometiendo para tu vida. ¿Me sigues? La falta de honra trae ceguera espiritual. Mira lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todo está sustentado con la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versos 43 al 49. Evangelio de Juan dice: ¿por qué no pueden entender lo que les digo? Está hablando Jesús. Es porque ni siquiera toleran oírme. Mira lo que Jesús le está diciendo aquí a los judíos. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¡Ay, jole! Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Mira, Jesús se ve que estaba enojado aquí. Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Y mira cuál fue la respuesta de estos judíos que estaban escuchando a Jesucristo. Le dijeron: samaritano endemoniado. ¿Cómo le dijeron? Ahora, decirle a un judío samaritano es como decirle a un tapatío chilango. O a un chilango tapatío. ¿No? Bueno, a ver. O sea, es una ofensa gravísima. Y aquí los judíos, amados, le estaban diciendo a Jesucristo: samaritano, y aparte ¿qué? Endemoniado. O sea, lo estaban insultando, lo estaban ofendiendo. Samaritano endemoniado, replicaron. ¿No veníamos diciendo que estás poseído por un demonio? No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre y en cambio ustedes me deshonran a mí. Amados, la gente con falta de honra a Dios no puede ver lo que Dios hizo por ellos en la cruz del Calvario. Qué fuerte, ¿cierto o no? Pero tristemente, Jael, hay gente en las iglesias que sigue de incrédulo. Siguen dudando del poder y del amor de Dios para sus vidas. No creen que Dios les ama, no creen que Dios les puede bendecir. ¿Sabías tú? Yo no sé si tú sabías, pero en la Biblia hay más de 7,000 promesas para sus hijos. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántas promesas dije? ¿Tú conoces alguna de ellas? Algunos dicen: caray, pues ni sabía que había promesas para mí en la Biblia. Por supuesto.
Y hay una de ellas que se repite 365 veces. No temas, no temas, no temas. 365 veces en la Biblia viene no temas. Un no temas para cada día del año de tu vida. Pero como no las crees, ¿cuántos aquí creen las promesas del Padre? Entonces tú crees las promesas, tú recibes las promesas porque honras la palabra de Dios. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre. Vamos. Entonces, cuando tú honras a Dios y su palabra, entonces viene revelación a tu vida. Se te revela quién es Cristo, se te revela quién es el Padre. Ahora, la honra funciona con reconocer, con aceptar a alguien, reconocer, pero también reconocer funciona con fe. ¿Con qué funciona? Con fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Estás aquí? Entonces, cuando tú honras a Dios, esa honra activa tu fe. ¿Qué es lo que activa? Y escucha, la fe de cada hijo de Dios tiene un sustento. La fe de cada uno de nosotros descansa en las promesas de Dios. ¿Qué significa esto? Que como hijos de Dios, nuestra fe no es ciega. Tú y yo no somos borregos que andamos a ciegas, no, amados. Tenemos un fundamento y nuestra fe descansa en cada una de las promesas de Dios en su palabra para nuestras vidas. Nuestra fe tiene un fundamento y ese fundamento es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Vamos, exáltale, glorifícale si tú lo crees. Pero escucha, como la fe descansa en las promesas y la honra funciona por fe, entonces solo la gente de honra recibe esas promesas. ¿Estamos aquí o no? Cuando la congregación, cuando la iglesia llega al nivel de honra, entonces se desatan las ligaduras, se rompen los yugos de esclavitud, se rompen las ataduras, porque hemos llegado a un nivel de honra en donde lo único que nos importa es agradar, exaltar y glorificar a Dios, y que todo lo demás gire, ruede, pase, porque nuestro corazón y nuestra mente está puesta solamente en Dios y en su palabra. Ahora, ese es el primer nivel de personas, los incrédulos, los que no honran, los que no reconocen, los que vienen a la reunión y se burlan, o los que solamente vienen por conveniencia, pero realmente no hay una convicción en su corazón. Pero después está el segundo tipo de personas, y eso ya entra un gran cúmulo, o la mayoría de la gente que viene a las iglesias, y esos son los creyentes. Tengan conmigo los creyentes. ¿Cuántos aquí han creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Ok, entonces pudiéramos decir que estamos los creyentes. Ahora, un creyente pasa de ser un incrédulo a una persona que tiene fe en Jesús. ¿Sí? Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces yo dejo de ser un incrédulo, dejo de dudar, y ahora creo en Jesús. Creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, que Él murió por mis pecados, que Él lavó todos mis pecados. Como dice Salmo 103, verso 12, Él alejó mis pecados, así como el este está tan lejos del oeste, así mis pecados están lejos de mí. ¿Cuántos creen esta promesa y esta palabra de parte de Dios? Entonces, bueno, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, te conviertes, pasas de ser un incrédulo a ser un creyente. Es decir, has dejado la incredulidad. Pero escucha, ser creyente en Jesucristo es apenas el primer escalón en el reino. Asústate conmigo. Sí. O sea, qué bueno que creíste. Ya tienes tu salvación garantizada. Si has puesto tu fe en Jesucristo, entonces tu nombre está inscrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Gloria a Dios por ti. Bien, gloria a Dios. Pero es apenas el primer peldañito. Apenas, lo primero. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene mucho más para ti. Dios tiene mucho más para ti. Él no quiere que solamente te conformes con ser un creyente que diga, la libré.
Me libré de la gran tribulación y ya estoy de panzazo, así como cuando pasabas los exámenes en la prepa o en la secu. De panzazo, por lo menos no reprobé. No, amado, que tu meta en esta vida no sea pasar de panzazo o ir de panzazo al cielo, que realmente descubras la asignación por el cual Dios te ha alcanzado. Hay mucha gente que piensa y dice, bueno, es que Dios murió por mí, por mis pecados, recibo a Cristo en mi corazón para que Él me salve del infierno, para que Él perdone mis pecados y no vaya al infierno. ¿Sabes una cosa? Si este fuera el plan principal de Dios para salvarte, entonces ¿por qué cuando naciste de nuevo, por qué cuando le entregaste tu vida a Cristo, no te muriste y te fuiste al cielo? ¿Por qué? Le entregamos nuestra vida a Cristo y seguimos en la tierra, ¿cierto o no? Porque el plan final no es solamente tu salvación. Claro, es necesaria la salvación, pero es apenas el punto de partida. Escúchame con atención. Hay gente en las iglesias que pueden creer en Jesús, creen en Dios, creen en su palabra, pueden creer en sus promesas, pero aún así no confían en Dios. Es muy diferente creer en Dios que confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Había un equilibrista, no sé si te he platicado esta anécdota. ¿Cuántos saben la anécdota? ¿Cuántos no saben la anécdota del equilibrista? Levanten la mano. Bueno, por los que no la saben. Los que ya la saben, pues ya se la chutan 3 veces. Había un equilibrista que pasaba ahí por las cataratas del Niágara en Canadá. Y entonces el equilibrista pues ponía una soga de un extremo y la tiraba al otro extremo de la catarata, y entonces toda la gente del lado de Canadá viendo cómo el equilibrista podía pasar en la cuerda floja, literalmente, ¿verdad? Ahí caminando de un extremo del cañón al otro extremo, y la gente viendo, y la gente ¡wow! Impresionante. Y del otro lado pues estaba otro grupo de personas, y entonces uno de los colaboradores del equilibrista le pregunta a la gente: ¿cuántos creen que puede ir de regreso? ¿Cuántos creen que él puede regresar del otro lado? Y toda la gente: sí, yo creo. Alguno que otro cristiano: amén, sí, gloria a Dios. Bueno, y entonces iba de regreso el equilibrista, y el cuate va, inclusive hasta haciéndole de emoción, porque de pronto como que se iba así, y cuando se iba así la gente más o menos así le hacía un poco más emocionante, luego otra vez así, y de pronto como que se caía y la gente, ándale, así más o menos. Y entonces ya llegó del otro lado, y entonces pregunta a la gente, pregunta al que estaba ahí con ellos: ¿cuántos creen que puede pasar del otro lado? Y toda la gente dijo. Y luego preguntó: ¿cuántos se atreverían a ir sobre sus hombros y cruzar del otro lado? ¿Qué crees que dijo a la gente? No. ¿Sabes por qué? Así es exactamente con Dios. Tú puedes creer que Dios puede hacer las cosas, pero te cuesta trabajo confiar en que las puede hacer por ti. Esa es la enorme diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. El que cree en Dios. El que es discípulo no solamente cree en Dios, sino que además confía en que Dios puede estar de su lado. Vamos, yo sé que te está hablando el Señor este día. Es el tercer punto, el discípulo. El discípulo, la palabra discípulo viene del latín discipulus y quiere decir discere, o el que aprende, o el que se deja enseñar. Una persona que está dispuesta a aprender. Y esta palabra discípulo también se deriva de la palabra disciplina. ¿De qué palabra? No podemos ser discípulos si no tenemos disciplina. La razón por la cual es importante venir a la iglesia cada miércoles, cada domingo, como buenos discípulos. Tenemos una disciplina. Hay muchas cosas por hacer. Entre semana hay muchas actividades, pero como buen discípulo tengo la disciplina y vengo los miércoles, tengo la disciplina y vengo al discipulado, tengo la disciplina y voy a un hogar de amistad, tengo la disciplina y vengo a ensayar en el grupo, tengo la disciplina y me comprometo. La persona que no es disciplinada en su vida personal, en sus actividades o ejercicios espirituales, no puede ser un buen discípulo. Entonces tú y yo debemos de pasar de ser creyentes a convertirnos en verdaderos discípulos. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no solamente está buscando creyentes. Es más, te poncho tu globo. La Biblia dice que los demonios también creen. ¿Sabías eso? Los demonios creen
y tiemblan. Entonces no se trata de ser un creyente, se trata de que tú y yo nos convirtamos en verdaderos discípulos. Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará, ¿qué? Libres. ¿Qué es lo que nos hace libres? Vamos, ¿qué es lo que nos hace libres? Vamos, ¿qué nos hace libres? Conocer la verdad. La verdad por sí sola no te hace libre si no la conoces. Tienes que conocerla para ser verdaderamente libre. Y para que la conozcas, tienes que comprometerte a ser un discípulo. Ahora, el creer nos abre la puerta para la comunión con Dios, pero el convertirnos en discípulos nos abre la puerta para compartir su naturaleza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si creíste en Jesús, te abre la puerta para estar con Él, para vivir con Él. Pero cuando eres discípulo, cuando te comprometes con Jesús a la asignación que Dios te dio, entonces comparte su propia naturaleza. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, versos 19 al 20. Escucha: cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales, milagros, lo que decían. Entonces Jesucristo ascendió al cielo, se quedaron los discípulos, y los discípulos comenzaron a hacer exactamente lo mismo que Jesucristo hacía en la tierra. Entonces, un creyente comparte la gloria con Cristo, pero un discípulo comparte la naturaleza con Él. Ay, no sé si me estoy explicando. No sé si estás comprendiendo la diferencia entre creyente y discípulo. Pero ¿qué crees? No queda ahí la cosa, porque entonces Dios quiere que nos elevemos al siguiente nivel. Di conmigo: siguiente nivel. Dilo más fuerte: siguiente nivel. Y el siguiente nivel es un servidor. Es uno que sirve. Sabes, yo le doy tantas gracias a Dios por esta casa, porque hay mucha gente sirviendo. Mucha gente. Y doy gloria a Dios porque los que sirven han abrazado el llamado del servicio. Y el que tú sirvas está manifestando que no solamente te gusta venir, escuchar, sino que quieres participar, quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Un verdadero discípulo se caracteriza por su servicio. Un verdadero discípulo está dispuesto a servir, a ministrar. Los servidores están listos para ministrar. Escúchame, ponme atención acá. Muchos de los problemas de chismes, de contiendas, de murmuraciones en la iglesia se terminarían si en lugar de enfocarnos en la murmuración, el chisme, nos concentramos en el servicio. Quien está sirviendo no tiene tiempo para chismear. 1, 2, 3. Uy, voltea con tu vecino y dile: esa te pasó rozando. ¿Cierto o no? ¿Estás tan ocupado preparando el especial navideño que no tienes tiempo de ver quién se broncó con quién, que fulanito ya le pegó a perenganito, que le debe menganito a fulanito, y que tristemente la gente más chismosa en la iglesia es la gente más ociosa? No me vea feo, por favor. Me están viendo feo. ¿Sigo predicando o no? Es la verdad, amados. Pero si tú te concentras en servir, déjame decirte, no tendrás tiempo para verle los detalles al hermanito de al lado. El que está sirviendo, ¿tú crees que se da cuenta de que ¡ay! ¿Ya viste cómo vino el pastor hoy? Pantalón roto de atrás, ni es cierto, ya ando viendo. ¿Ya viste cómo vino el pastor José? ¿Ya viste cómo vino? O sea, no, quien sirve no anda de fisgón. Está pensando: ¿qué hace falta? ¿En qué ayudo? ¿Cómo apoyo? ¿Qué hago? ¿Qué necesita? ¿Me estoy explicando? Entonces, muchos de los conflictos del chisme, murmuración, crítica en la iglesia se resuelven con discipulado y con servicio. Si eres una persona que constantemente está mirando las faltas de los demás, te hace falta servicio. ¿Sabes por qué? Porque servir
te trata el carácter. Servir te moldea el carácter. Porque tendrás que servir a personas que son igual que tú. Y sabes, normalmente tienes conflictos con personas que son exactamente igual a ti. Tú dices, ay, ¿por qué me cae bien gorda esa persona? Pues es igual a ti. O sea, por eso. 1, 2, 3. Entonces empieza a servir. Métete al servicio. Las relaciones de la gente indican si han sido libres o no. Escúchame bien, escúchame bien. Ponme atención acá. Mucha gente le entrega su vida a Cristo, pero a mucha gente se le activa su pasado cuando no ha sido ministrado en su carácter. Otra vez, porque como que andan distraídos, como que andan pensando en la página de Facebook que nos hackearon. Ni se acordaban, ¿verdad? Nada más el pastor. Escucha, a mucha gente se le activa su pasado cuando no ha sido ministrada en su carácter. En pocas palabras, cuando no ha sido ministrado en tu carácter, tu pasado te alcanza. ¿Cierto o no? Ahí andas sacando sapos y culebras de la boca cuando manejas. Ahí andas pitándole a la gente, ¡y muévete! ¿verdad? Y resulta que el que se te atravesó era el pastor, ¿verdad? Y le pitaste, ti, 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 ti. Y voltea y era el pastor. ¡Ah, pastor! Le dije, Dios le bendiga. Oye, con clave Morse. ¿Te acuerdas la historia? Con eso termino. Pónganse en pie, por favor. En casa quisiera pedirles que leyeran la historia de un hombre que recibió a Cristo, que inclusive fue bautizado. Para aquellos que piensan que el bautismo salva, mira, mucha gente es nomás remojada, pero no ha sido salva. Pero en la Biblia encontramos la historia, Martín, Gigi, yo creo que ustedes han leído la historia, José obviamente, José Luis ni se diga. Pero en la Biblia encontramos la historia de un tipo que era un mago, un hombre que hacía encantamientos y artes de magia en Samaria. Y los samaritanos lo tenían por una persona muy importante. Pero entonces Simón el mago le entrega su vida a Cristo y es bautizado. ¿Recuerdan la historia? Ahí está, usted la puede leer en Hechos capítulo 8. Llegando a su casa, analice la historia. Y dice la Biblia que entonces Simón el mago pues se bautiza, confiesa a Cristo como Señor y Salvador y comienza a caminar con los discípulos. Comienza a caminar con los que hacían milagros en la iglesia. Y entonces se queda sorprendido porque mira cómo los discípulos cuando oran por la gente es liberada, es sanada y muchos hablan en lenguas. Y el mago se saca de onda y dice, wow, ¿qué onda con estos? Están bien powers. Órale, ¿qué onda? Y entonces ve como Pedro, Santiago, Juan y el resto de los apóstoles oran por la gente recibe a Cristo y muchos eran liberados de demonios, algunos se sacudían, ya sabes cómo a veces los demonios hacen cuando salen, ¿verdad? ¿Cuántos han visto una gente endemoniada? Hacen tanto escándalo los demonios, cuando salen, salte, vale, vámonos. Y el mago quedaba así de, ¿what? ¿Qué onda con estos cuates? ¿Qué poder? Y entonces viene con Pedro allí. Ya te sabes la historia, la has leído en Hechos capítulo 8, ¿te acuerdas? Viene con Pedro y le dice, oye, Pedro, móchate de esa. Yo quiero ese poder que tienes. ¿De a cómo no, compa? Ahí te va, ¿cuánta lana quieres? Y le ofrece dinero a Pedro. Y Pedro le dice, así con el carácter de Pedrito, porque Pedrito no era nada dulce. O sea, Pedrito se parece a 2 que 3 de aquí. Todavía le hace falta sujetar su carácter al dominio del Espíritu Santo. Y voltea con el mago y le dice, que tu dinero perezca junto contigo. ¿Te imaginas eso? Le dijo Pedro, aquel que con su pura sombra sanaba enfermos. Que tu dinero perezca contigo por pensar que el don de Dios se compra con dinero. Que perezcas junto con tu dinero. Y el mago se saca de onda. Ay, Pedro, perdóname. Ruega al Padre por mí para que no pase eso. Y así hay mucha gente, amados, en la iglesia. Porque
Solamente fueron creyentes. Vienen a la iglesia, se sientan en la iglesia, pero no han entendido, no han comprendido que no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de lo que venimos a recibir o a sentir, sino de lo que le venimos a entregar a Él, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. No hay nada que tú necesites que Dios no pueda darte. Dios te lo quiere dar, pero tú necesitas tener un corazón que le honre, que le ame, que le sirva. ¿Estamos de acuerdo? Esta iglesia tiene que ser una iglesia en donde los dones, los milagros, la unción del Espíritu Santo se manifieste, pero no para gloriarnos a nosotros mismos, sino para darle gloria y honra a Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es el dinero que damos, no es los recursos que damos, no son los talentos que tenemos, es todo por Él y para Él. Dáselo fuerte al Padre, dáselo fuerte. Así que, amado, si tú todavía tienes que ser ministrado en tu carácter, todavía hay cosas que no están sujetas al Espíritu Santo. Necesitamos decirle: Padre, ayúdame, porque yo quiero ser útil en tu reino. No quiero ser solamente un creyente, yo quiero ser un discípulo. Quiero comprometerme contigo y con tu palabra. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Levante su mano. ¿Cuántos dicen: yo quiero entregarle realmente mi vida al Señor? Todos los que quieran ser discípulos de Cristo, levanten su mano, todos, manos en alto. Hagan esta oración conmigo. Quiero que digan: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por haberme dado salvación y vida eterna, por haberme rescatado del infierno, de la condenación eterna. Pero hoy quiero dar un paso más al frente. No quiero ser solamente un creyente. Te agradezco por mi salvación, pero ahora quiero comprometerme para convertirme en un verdadero discípulo que honre tu nombre, honre tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, quiero disponer mi vida para someterme a tu voluntad y a tu servicio, en esta casa o en donde quieras ponerme. Quiero servirte. Tú vienes pronto y quiero que cuando vengas, Señor, me encuentres sirviendo, honrando tu nombre. Te entrego mi vida y mi corazón. Te entrego mi tiempo. Te entrego mis dones. Te entrego mis talentos. Quiero servirte con todo mi corazón. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Centro Cristiano Amigos.